Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a esta sesión de formación, básicamente. Yo soy el doctor Germán Guzmán, director médico de Abbott, y me han dado el honor de servir como moderador en una sesión sumamente interesante con unos ponentes de primer nivel eh, para tratar un tema que sobre todo está al alcance de todos los que vemos pacientes, en particular el paciente renal, y por lo tanto en tratar de entender la magnitud de hasta dónde puede llegar esa intervención desde el punto de vista nutricional y también desde el punto de vista de actividad física y ejercicio físico. Todo esto vinculado como un factor pronóstico que es capaz de modificar la evolución de un paciente con una enfermedad renal. Para no demorar más, paso a presentar a los ponentes y seguidamente el contenido que trabajaremos. Y finalmente, antes del cierre, tendremos unos 15 minutos para realizar o para responder más bien las preguntas que vayan surgiendo en la medida que vayamos viendo las presentaciones. Para ello tienen un vínculo y una plataforma donde hacerlas. Las leeremos todas al final y haremos una pequeña discusión. Inicialmente comenzaremos con el doctor Alberto Pérez López. El doctor Alberto Pérez López nos hablará de las mioquinas, unas moléculas particularmente interesantes que están ahora desarrollándose desde el punto de vista científico muy rápidamente. Mioquinas, ejercicio físico y su repercusión en la enfermedad renal crónica. El doctor Alberto Pérez es doctor en Ciencias de la Salud, investigador en Fisiología y Nutrición aplicadas al ejercicio físico, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Departamento de Ciencias Biomédicas, específicamente en el área de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Alcalá. A continuación, la doctora Guillermina Barril, ampliamente conocido por todas. La doctora Guillermina Barril es jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de la Princesa y además es profesora asociada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Nos hablará entonces justo del papel que tiene el músculo y el binomio nutrición-inflamación en el paciente con enfermedad renal crónica. Y finalmente cerraremos con algo tan importante como lo anterior, que es la funcionalidad. Y para ello tenemos a Ángel Nogueira. Ángel es nutricionista actualmente en el Hospital Universitario de la Princesa, con una amplia experiencia en el manejo de paciente renal y sobre todo en el manejo de actividad física de este paciente renal. Él nos hablará de funcionalidad como factor predictor de mortalidad. Entiendo que tiene unos datos muy interesantes que están por publicarse. Y finalmente cerraremos con estos últimos 15 minutos que leeremos las preguntas que tengan a bien hacernos y haremos una breve discusión. Sin más, le doy paso entonces al doctor Alberto Pérez López y la primera presentación. Muchas gracias a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Sociedad Española de Nefrología y a Abbott por invitarme a dar esta charla sobre el ejercicio físico y las mioquinas y su implicación en la enfermedad renal crónica. Esta es mi declaración de conflicto de interés y este es el índice con los 3 puntos que vertebrarán mi presentación. Sin más dilación paso a abordar el primero de ellos, la importancia del músculo esquelético. Y en este sentido es importante mencionar que el concepto de ejercicio como medicina no es reciente. Las primeras evidencias las encontramos en el 600 a.C. en la India, y en épocas más recientes, en la edad contemporánea, pues podemos encontrar también libros donde se difunden los beneficios que diferentes tipos de ejercicio tenían sobre la salud. Sin embargo, hasta hace bien poco, hasta hace unos años, pensábamos en el músculo esquelético como generador de fuerza exclusivamente, dejando de manera residual la importancia que tenía a nivel metabólico. Sin embargo, sabemos que la relevancia que tiene este tejido va más allá del gasto energético en ese equilibrio metabólico, donde lo evidente sería pensar que tiene influencia en el ejercicio y la actividad física, pero también lo tiene en el metabolismo basal y en la relación que tenemos con la ingesta energética. Por tanto, son necesarias ambas herramientas
tanto a nivel preventivo como tratamiento, ambas herramientas las que tienen en pantalla, la alimentación y el ejercicio físico. ¿Qué ocurre cuando dejamos de lado el ejercicio físico, como ha sido tónica general durante muchos años? Bien, pues lo tienen en pantalla. Se convierte en la cuarta causa de muerte en todo el mundo y la mortalidad por patologías pues, varía en porcentaje, pero es muy considerable en todos los casos que, como ven, en general se centra en patologías crónicas no transmisibles. Y lo que ocurre en el organismo es lo siguiente. Cuando dejamos de hacer actividad física, comenzamos a almacenar grasa a nivel fundamentalmente abdominal, y esto provoca una sobreestimulación de factores inflamatorios que, de mantenerse en el tiempo, van a comenzar a provocar que funcionen mal diferentes procesos metabólicos en diversos órganos y tejidos. Si esto continúa, llega un momento en el que puede desembocar en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser, como es la enfermedad renal. Y en el músculo esquelético, concretamente, debemos tener en mente que ocurren dos aspectos diferenciados. Por un lado, habrá una pérdida de la funcionalidad, con una disminución de la capacidad para producir fuerza y potencia, dinapenia y cratopenia, y por otro lado, habrá un cambio con la masa muscular, con una disminución de esta y un aumento de la masa. Y a este respecto debemos también tener en cuenta o matizar dos aspectos. El primero de ellos es que es el desuso del músculo y no la edad biológica el responsable de la pérdida de masa muscular y, lógicamente, también fuerza. Y asimismo, también tenemos que tener en mente que no existe una relación directa o inversa. Puede existir, lo diré de otra forma, puede existir una relación directa o inversa, pero no proporcional entre las pérdidas y ganancias de masa y de fuerza muscular. Y todo esto es importante tenerlo en mente porque a día de hoy en las sociedades modernas y países desarrollados es normal que estemos adoptando actitudes sedentarias de duraciones que superan las 8 horas, ¿no?, diarias. Y para lo cual, para ello es necesario, sabemos a día de hoy que es necesario realizar al menos 60 minutos de ejercicio moderado, ¿no?, para contrarrestar los riesgos de mortalidad que se ha comentado anteriormente. La solución es sencilla, ¿no? Es utilizar el ejercicio físico, que sabemos que es beneficioso, es una herramienta beneficiosa a nivel preventivo como tratamiento en hasta 26 patologías diferentes. Sin embargo, no sabemos tan claramente cuáles son los mecanismos a través de los cuales el ejercicio es beneficioso para el organismo y cómo transmite esa información a los diferentes órganos. Y en este sentido, este estudio de 2012 es muy interesante. En él se reclutaron a 12 hombres a los que se les solicitó que pedalearan durante 1 hora a intensidad moderada con una única pierna, como ven en la imagen. La otra pierna, mientras tanto, descansaba. Y se obtuvieron biopsias musculares de ambas piernas, la que se ejercitaba y la que no, con el objetivo de analizar la expresión génica de diferentes genes relacionados con el ejercicio y, por supuesto, con otros factores a nivel muscular. Observándose que no solo había cambios en la pierna que se ejercitaba, sino también en la pierna que no entrenaba. Lo que llevó a investigadores y, por supuesto, también a muchos clínicos a pensar en que debía existir alguna señal capaz de difundir los beneficios que el ejercicio produce por los diferentes órganos y tejidos que están viendo, van apareciendo en la diapositiva. Y, por supuesto, el epicentro de esa señal debía ser el músculo esquelético. Y es aquí donde surge el concepto de mioquinas. Este concepto es cierto que no es moderno, surge en 1961, donde se habla ya de factores humorales o de ejercicio en este editorial de la revista Diabetes, y que hoy conocemos como todas aquellas citoquinas o péptidos que son expresados, producidos o liberados por el músculo esquelético y que ejercen funciones paracrinas y endocrinas por todo el organismo. A día de hoy sabemos de la existencia de al menos 3.000 mioquinas diferentes, pero debido a las dificultades que conlleva su estudio en humanos, muy pocas han sido investigadas. De aquellas que cuentan con una mayor evidencia científica, nos han permitido conectar al músculo con el tejido óseo, donde estimulan la osteogénesis, la reabsorción ósea
mejoran la fuerza y densidad mineral ósea. También conectan al músculo con la masa grasa, donde aumentan la lipólisis o el pardeamiento de la grasa blanca y disminuyen la adipogénesis. Con el propio músculo, donde estimulan efectos anabólicos y antiatróficos, mejora la resistencia a la insulina y la biogénesis mitocondrial. Y en el endotelio, donde mejora, entre otras cosas, la angiogénesis, además de en el páncreas, donde preserva esas células beta y la secreción de insulina. ¿Qué es lo que ocurre concretamente en enfermedad renal crónica? Bueno, pues además de los beneficios que pueden tener estas mioquinas que establecen conexión entre el músculo y el hueso, músculo-músculo y músculo-masa grasa, la dropina y la irisina van a ser dos mioquinas clave en esa enfermedad renal crónica. Concretamente porque ambas mioquinas van a tener un papel importante en la reducción de la hipertensión arterial y la resistencia a la insulina y el control glucémico, lo cual de forma directa e indirecta va a regular de forma positiva, va a mejorar el filtrado glomerular. Asimismo, y en este caso solo centrándonos en la irisina, también sabemos que esta mioquina es capaz de reducir la fibrosis renal y el deterioro de estos tejidos, con lo cual sabemos que mejora, controla, ¿no?, la progresión o atenúa la progresión de la enfermedad renal. Concretamente, lo que ocurre es que la presencia de esta irisina en un riñón deteriorado provoca la activación de PGC1-alfa y la inactivación del receptor tipo 1 de TGF-beta, lo que tiene como resultado un aumento del metabolismo energético y una disminución de la fibrosis de ese tejido. Probablemente la conexión entre estas dos beneficios esté en que esta irisina provoque un aumento de la biogénesis mitocondrial, es decir, de la eficiencia y el número de mitocondrias que tiene este tejido, reduciendo por tanto también la inflamación y el estrés oxidativo. Y además esta irisina, bueno, también ha sido relacionada con una mejora en los niveles sanguíneos de nitrógeno ureico, creatinina, HDL o albúmina. Bien, ¿cómo conseguimos que se produzcan esas mioquinas y que ejerzan esos beneficios que hemos comentado anteriormente? Pues a través de unas recomendaciones de ejercicio específicas para la enfermedad renal. Comenzaré en este punto abordando algunas evidencias epidemiológicas que ya hemos comentado, ¿no?, que ya se han comentado, como es que la inactividad física es un factor de riesgo clave, pero concretamente en la enfermedad renal crónica sabemos que el consumo de oxígeno pico va a ser un factor clave de mortalidad. Concretamente, tenemos datos de que en fase 5 de esta enfermedad renal crónica, un consumo de oxígeno pico inferior a 17,5 mililitros kilogramo minuto es probablemente el mayor predictor de mortalidad o uno de los más importantes. Y que realizar ejercicio físico de forma regular puede llegar al menos a producir un riesgo de mortalidad o reducir ese riesgo de mortalidad en un 27%. Sin embargo, como comentaba anteriormente también, el ejercicio físico no se encuentra dentro de esas herramientas preventivas y tratamientos en esta patología. Todo ello a pesar de la incidencia que tiene no solo de forma directa en la enfermedad, sino en las diferentes comorbilidades de la misma. Son presión arterial, dislipemias, resistencia a la insulina, inflamación o estrés oxidativo. Sabemos que la enfermedad renal crónica provoca una pérdida, una sarcopenia, una pérdida de masa muscular y también, por supuesto, una dinapenia y cratopenia. Concretamente, tras 2 años, pues, vemos que los defectos son devastadores en la masa muscular. Y concretamente en diálisis peritoneal se ha establecido una relación entre la pérdida de masa libre de grasa y el aumento de riesgo de sufrir peritonitis, hospitalización y, por supuesto, también mortalidad. Y esto ocurre porque fundamentalmente se ve reducida la capacidad que tiene el músculo de sintetizar nuevas proteínas y esto es un proceso, un problema que difícilmente se va a recuperar en estos pacientes. Y los principales candidatos de este problema los tienen en pantalla. Fundamentalmente, uno de los más importantes son la autofagia y la mitofagia y, por supuesto, también la inflamación.
En este sentido, son diversos los metaanálisis y revisiones sistemáticas que han intentado sintetizar bueno, el tipo de ejercicio físico más recomendable para esta patología. Y la realidad es que las evidencias a día de hoy son escasas, la mayor parte basadas en ejercicio físico ligero o realizado en casa, y en los cuales no se diferencia entre función y masa muscular, y esto complica un poco el entendimiento de los efectos metabólicos que puede tener. Sí que sabemos que cualquier tipo de ejercicio es beneficioso, ya sea caminar en diálisis o ejercicio de resistencia, mal llamado aeróbico, tanto en fase 2 a 5 como en diálisis, en trasplante o en trasplantados, o la fuerza en las mismas 3 categorías, producen beneficios para la salud en estos pacientes sin ningún género de dudas. Concretamente, por dar datos más concretos, sabemos que es necesario aumentar al menos entre un 8 y un 13% el consumo de oxígeno pico para que tengan lugar estos beneficios para la salud que el ejercicio produce, y, por supuesto, también mejorar la fuerza del tren inferior, lo cual es más aparente con una mejora de la velocidad de paso y de la longitud de zancada. Además, lógicamente, de producir cambios beneficiosos en esas comorbilidades que hablábamos: composición corporal, salud del endotelio, la presión arterial, etc. Concretamente, en la masa muscular, bueno, sabemos, hay estudios que han mostrado que en prediálisis, pues con un único ejercicio realizado 3 veces por semana durante 8 semanas, ya encontramos mejoras significativas en esa masa muscular, y durante la diálisis, pues un entrenamiento similar, pero ya no con pesos o con cargas un poquito externas, sino simplemente con pequeños lastres, vamos a obtener beneficios, como están viendo, en la masa muscular de la pierna y total del cuerpo, bueno, muy significativos, muy interesantes en estos pacientes. Y, por supuesto, también en las comorbilidades. Menciono la función y la estructura cardiovascular. Como pueden ver aquí, tienen algunos datos, tanto antes de la diálisis como durante la propia diálisis, donde va a haber cambios que van más allá de la presión arterial. Por supuesto, van a mejorar la rigidez arterial, la elasticidad del endotelio y la salud del mismo, ¿verdad? Así como también pues, en otras comorbilidades. Por tanto, el ejercicio físico es una herramienta, como comentaba, interesante, tanto antes, durante y después de la enfermedad renal crónica y, por supuesto, de la diálisis, no solo por su efecto directo sobre esta enfermedad, sino también por los beneficios que conlleva sobre las comorbilidades que he mencionado. Por tanto, el objetivo del programa de ejercicio físico debe ser frenar el deterioro de la enfermedad renal crónica o prevenirla, controlar la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular, además de preservar la masa y la función muscular. Todo ello muy importante, con uno de los grandes hándicaps, que es la adherencia a esos programas de ejercicio. Como digo, es uno de los grandes hándicaps de estos programas en estos pacientes. Las recomendaciones actuales son las que ven en pantalla. Realizar ejercicio de resistencia todos los días posibles a una intensidad moderada durante al menos 30 minutos e incluir un entrenamiento de fuerza y, por supuesto, también entrenar tanto antes como durante los periodos de diálisis. Es evidente pensar que durante los periodos en los que no haya diálisis, la intensidad, ya sea del ejercicio de resistencia como del de fuerza, podrá ser superior a periodos intradiálisis. Y, bueno, quería acabar con un par de apuntes. No profundizaré en las limitaciones y líneas futuras, pero sí es interesante que las tengan en mente y que las vean. Resaltar nuevamente la importancia que tiene la tasa de abandono en los programas de ejercicio en estos pacientes por la complicación que tiene esta patología y la práctica de ejercicio asociada. Y, como decía, quería acabar con algunas alternativas asequibles que han demostrado su eficacia. Por ejemplo, antes de la diálisis, programas de caminatas durante 24 semanas, 30 minutos sesión durante 3 días, han mostrado beneficios muy interesantes, o 12 semanas de entrenamiento en bicicleta, 30 minutos durante 2 días a la semana. Antes y durante la diálisis podemos realizar ese ejercicio de fuerza con lastres o sin lastres, sentándonos únicamente con el peso corporal, sentándonos y levantándonos.
Pedalear durante la propia diálisis se ha mostrado como un ejercicio muy interesante. Y en trasplantados, los beneficios de las bandas elásticas son cada vez mayores y la progresión hacia los pesos en pesos libres, desde luego que también. Nada más, quería concluir simplemente resumiendo un poco mi presentación, resaltando la importancia que tiene el músculo esquelético en ese equilibrio metabólico, cómo la falta de actividad física va a jugar un papel muy importante en la aparición de enfermedades renales, en la enfermedad renal crónica y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí juega un papel muy importante cuando realizamos ejercicio físico las mioquinas, concretamente hablábamos de la irisina y la adropina en esa conexión músculo-riñón, y finalizar volviendo a resaltar la necesidad de llevar a cabo estudios, más estudios en los que se relacione el ejercicio físico y la enfermedad renal crónica, por la importancia que tiene esta herramienta en esta patología. Nada más, agradecerles su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar. Buenos días, quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Nefrología y Abbott Nutrición por haberme invitado a participar en este foro. El tema del que voy a hablar va a ser del músculo y la importancia del binomio nutrición-inflamación en pacientes con enfermedad renal crónica. Esta es la declaración de conflicto de intereses y vamos a ver cómo diferentes tipos de alteración muscular van a aparecer en el enfermo con enfermedad renal crónica. Por una parte, vamos a ver en toda la charla que fuerza, masa muscular y funcionalidad van a estar de alguna forma presente y entre todas vamos a ver un músculo alterado en relación con la enfermedad renal. Realmente dentro de las formas podemos ver pérdida de fuerza, que sería dinapenia, pérdida de fuerza, masa muscular y según el último consenso también funcionalidad, sarcopenia, déficit en la ingesta, inflamación y alteraciones en las áreas de proteínas viscerales en el desgaste proteico energético y englobándolas todas vamos a tener también fragilidad en pacientes añosos y caquexia como resultado final. Así pues, podemos encontrar un paciente con enfermedad renal crónica con una masa muscular normal, pero con una alteración en la fuerza o la funcionalidad del mismo. La Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal nos dio una serie de artículos en los cuales se habló del desgaste proteico energético en marzo del 2013, en el cual se unía baja ingesta de nutrientes e inflamación y cómo se retroalimentan y en pacientes con pérdida de la función renal, acúmulo de toxinas urémicas, condiciones comórbidas, van a producir aumento del catabolismo, alteraciones a nivel endocrino e infección, enfermedad cardiovascular y fragilidad y depresión van a estar interrelacionadas para producir un síndrome que podemos ver que aumenta el riesgo cardiovascular y también la mortalidad 5 años. Por otra parte, también hablamos de fragilidad y consideramos como tal una disminución de reserva y resistencia a estresores externos e internos que va a causar vulnerabilidad y pronóstico adverso. De alguna forma hemos aprendido que la hipoalbuminemia no solo se da por déficit de ingesta, sino también asociada a inflamación y que es difícil en muchos casos en enfermos de edad avanzada con enfermedad renal crónica deslindar qué parte de fragilidad es solamente por edad o por la propia enfermedad renal. Aquí podemos ver cómo el desgaste proteico energético aumenta el porcentaje conforme progresa la enfermedad renal, siendo en el estadio 5 con o sin diálisis, puede estar presente hasta en el 75% y va a ser difícil llegar a prevenirlo. Si llegamos a ello, van a surgir una serie de complicaciones y pueden facilitar la muerte. De alguna manera, la inflamación que vemos que va a estar presente, vamos a ver que va a tener una serie de connotaciones muy importantes
y a partir del aumento de citoquinas inflamatorias va a producir un apetito disminuido, un aumento del gasto energético y un aumento del catabolismo proteico con disminución de la síntesis de albúmina en el hígado, y todo ello conlleva la pérdida de compartimentos corporales como masa grasa y masa magra. Esto lo publicamos en Nutrición Hospitalaria en 2014, en el cual albúmina como representante de nutrición y pérdida del apetito, ingesta adecuada, comorbilidades e inflamación estaban presentes en la progresión de una alteración de la nutrición que iba desde malnutrición, que eran muy pequeños las alteraciones, pasando pues desgaste proteico energético en el que ya empezaba a haber inflamación presente, hasta la caquexia como estadio final en el que la inflamación estaba altamente presente, la anorexia se veía y la albúmina estaba muy baja. De alguna forma, el llegar a prevenir va a ser muy importante en los pacientes renales, porque todo esto afecta al músculo, y en un artículo en el año 2011 ya hablaba de como factores favorecedores anorexia, inflamación, acidosis que producía aumento del catabolismo proteico, disminución de la testosterona circulante, aparecen miocitoquinas como la miostatina, que la baja regulación va a influir en el músculo, y luego alteraciones muy específicas del ratio IGF-1 insulina, proteínas moduladoras de IGF-1 como la BP1 y BP3, aumento de la apoptosis que conllevan disminución de la síntesis proteica y aumento del catabolismo proteico. Va a haber una serie de factores que van a ser modificables y no modificables. La edad y la enfermedad crónica, podemos estabilizar la enfermedad crónica, pero son poco modificables, y en cambio la inactividad física y la malnutrición sí que podemos actuar frente a ellos para que frenen el patrón catabólico, aumenten la síntesis proteica y detengan la evolución natural, que sería un patrón aterogénico que llevaría o favorecería la sarcopenia, la fragilidad, la discapacidad. De alguna manera vamos a ver en el paciente renal de edad avanzada que tanto la fragilidad como el desgaste proteico energético van a confluir tanto en enfermedad renal crónica como en diálisis, y van a favorecer el síndrome de sarcopenia, que en muchos casos va a aparecer y que deberíamos intentar evitar. Tampoco en hemodiálisis también se ha visto que hay dos factores en un metaanálisis muy importantes, que son fallo de acceso vascular y baja masa muscular, como predictores de mayor calcificación vascular y con ello mayor posibilidad de morbimortalidad, con un ratio de 10,1 y 4,9 respectivamente. También en hemodiálisis, que se ha estudiado bastante, se ha visto que la modulación de la miostatina con respecto al factor de crecimiento hepatocitario, si partimos de controles normales y vemos el nivel de miostatina sérica, en el momento que entran los enfermos en diálisis, en este caso con bicarbonato, la miostatina aumenta. Si seguimos con diálisis con bicarbonato estándar, realmente seguiría la miostatina alta y mejoraría si hacemos hemodiafiltración online. Luego depende de qué tipo de esquema de diálisis hagamos y la cantidad de online que hagamos, probablemente estamos favoreciendo o no el anabolismo muscular, o al menos no dificultándolo. En el 2010 y posteriormente en el 2018 se hizo el consenso, los dos consensos de sarcopenia que tenemos. El de 2010 partía de funcionalidad, después fuerza o masa muscular para el diagnóstico de sarcopenia, y en el 2018 ya se habla de sospecha de sarcopenia con escalas como la SARC-F. Se habla primero de fuerza muscular para decir posible sarcopenia, que junto con masa muscular, déficit de masa muscular, nos darían el diagnóstico de sarcopenia, y modula la intensidad de la sarcopenia
las pruebas de funcionalidad o pruebas físicas. Así pues, sarcopenia, la enfermedad renal crónica, aparece como un desbalance entre regeneración del músculo esquelético y catabolismo, estando alterados ambos en el medio urémico. La enfermedad renal crónica es un estado catabólico que puede asociarse con desgaste proteico energético y con múltiples trastornos metabólicos debidos a la uremia. Aquí vemos un diagrama en el cual podemos apreciar cómo realmente va a haber un aumento de la degradación muscular producido por déficit de vitamina D, aumento de miostatina, aumento del sistema ubiquitin-proteasoma que produce degradación muscular, malnutrición e inflamación. Y asimismo el aumento de miostatina, la inactividad física, llevan a una disminución de la regeneración muscular, disminución de la fuerza, de la calidad y de la resistencia muscular, que llevan a una disminución de la función física y de la actividad física. En el caso de que el paciente esté en hemodiálisis, por ser una técnica con catabolismo aumentado, podríamos favorecerlo todavía más. Con la clasificación del último consenso, ¿cómo podríamos determinar o interrelacionar el binomio nutrición-inflamación con el resto de alteraciones musculares? Podríamos determinar proteínas viscerales, albúmina, vida media larga, prealbúmina, vida media corta. Cada vez más hablamos de la transferrina. Y como parámetros de inflamación, proteína C reactiva, que es clásico, en hemodiálisis beta-2 microglobulina y luego interleuquinas y miocitoquinas, que podemos tenerlas a nuestra disposición como no de uso diario, pero sí que podemos para hacer mejor el diagnóstico. Así pues, diagnosticaríamos presarcopenia con baja masa muscular por dinamometría, que sería la dinapenia, sarcopenia, baja masa muscular en más fuerza muscular, lo determinaríamos la baja masa muscular o bioimpedancia o DEXA como gol estándar, y sarcopenia severa con las pruebas funcionales, generalmente con la velocidad del paso. ¿Cómo determinaríamos dinapenia? Pues disminución de la fuerza de prensión, al menos los hombres tendrían que estar por encima de 27 kilos y las mujeres de 16. De alguna forma, para la composición corporal utilizamos, aunque el gol estándar es el DEXA, utilizamos bioimpedancia, pero hay que tener en cuenta que la bioimpedancia no da una medida directa de masa muscular, sino a partir de hidratación y localización del agua, con lo cual debemos de hacer una corrección si el paciente está hiperhidratado o deplecionado de volumen. ¿Qué causas en general tenemos favorecedores de sarcopenia? Inflamación y como déficit de ingesta o anorexia, edad, inactividad, factores endocrinos y neurodegeneración, sobre todo en pacientes de edad avanzada. A nivel práctico, voy a contar los datos de nuestros primeros 108 casos evaluados, dinapenia o sarcopenia probable, con los datos o con los criterios del 2018, 43,5%, sarcopenia confirmada utilizando SMM partido por talla al cuadrado 22,2%, y sarcopenia severa, que sería lo anterior más velocidad del paso menor de 0,8, 4,62%. Es clásico que cuando hacemos, y aquí la influencia de la edad, vemos como menores de 65 hay solo un 6,88% de dinapenia, un 35% entre 65 y 75, y subimos al 76,1% cuando el paciente es mayor de 75 años. De alguna forma, así pues, edad avanzada y enfermedad renal crónica en estadios finales o en hemodiálisis, vamos a tener una serie de factores que cuidar, como son actividad física adecuada y nutrición, para que de alguna forma favorezcamos la síntesis proteica
y una buena diferenciación y proliferación con patrón de vitamina D adecuado que sea capaz de mejorar esta síntesis y frenar la degradación proteica que podría ocurrir sobre todo en la enfermedad renal crónica a través de la miostatina y otros marcadores. ¿Cómo abordamos la afectación muscular? Edad podemos hacer poco, tenemos la que tenemos. La ingesta o la nutrición inadecuada podríamos tornarla en una nutrición adecuada, ser posible óptima. El sedentarismo queremos cambiarlo por ejercicio físico adecuado, más suplementación oral si precisa, ya sea suplementación para enfermos renales específicos o ya sea las fórmulas que llevan HMB. Tenemos el estudio Norris que mejoraba, aunque no es específico renal, pero mejoraba supervivencia, o con otros fármacos que tienen como coadyuvante leucina. Y en cuanto a comorbilidades, debemos tratarlas, las agudas para intentar corregirlas y estabilizar en lo posible las crónicas para intentar que el esquema de retroalimentación, inflamación, nutrición que afectan al músculo, lleguemos a controlarlo. Aquí vemos también como un esquema de la afectación muscular y cómo en realidad podría afectar a las distintas formas de miocitos y cómo el ejercicio, cuando lo tornamos adecuado, nos puede llevar a una reparación muscular, o si en un momento determinado es inadecuado, podría también dañar fibroblastos o mioblastos y producir alteración a nivel del músculo esquelético. De alguna forma buscaríamos siempre mecanismos para prevenir, mantener y potenciar fuerza y masa muscular que a su vez ayudarían a tener una mejor funcionalidad. Esto es la fuerza muscular en las distintas etapas de la vida y quizá lo más adecuado sería buena nutrición, ejercicio físico adecuado y si no, suplementación oral con las connotaciones que ya hemos dicho. Como conclusiones, la enfermedad renal crónica produce alteraciones musculares tanto en cantidad, fuerza y funcionalidad. La sarcopenia aparece en un porcentaje elevado de casos, siendo un factor favorecedor la enfermedad renal crónica y la edad para su aparición. Una buena ingesta calórico-proteica favorece la disminución de alteraciones musculares en pacientes con enfermedad renal crónica. La inflamación puede ser el detector de un inicio de cascada de alteraciones asociadas al binomio nutrición-inflamación que favorezcan la disminución del músculo en la enfermedad renal crónica, y una adecuada ingesta calórico-proteica unida a potenciar el ejercicio y, si se precisa, suplementación oral, ayudarán a corregir las alteraciones y prevenir fragilidad, desgaste proteico energético y sarcopenia. Muchas gracias por su atención. Buenos días, me llamo Ángel Nogueira, soy nutricionista y antes de nada agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y a Abbott por la invitación para poder presentaros pues, parte de mi tesis doctoral, que es pues, la funcional como factor predictor de mortalidad. A medida que avanza o progresa la enfermedad renal, vamos a observar una serie de cambios en la composición corporal. Estos cambios van a ser mucho más evidentes en los estadios más avanzados, incluso cuando el paciente está en tratamiento renal sustitutivo. ¿En qué consisten estos cambios? Pues vamos a observar una disminución de la masa libre de grasa, siempre en detrimento de la masa muscular, un aumento del agua corporal total y una peor distribución, aumentando el agua extracelular y la disminución del agua intracelular, que sabemos que va a ser un marcador muscular, y vamos a observar un aumento del índice de masa corporal. Este aumento en el índice de masa corporal no va a ser por músculo, sino que va a ser por grasa. A medida que progresa la enfermedad renal, también vamos a observar una afectación o una disminución en la actividad física. ¿Por qué? Porque vamos a observar un deterioro muscular, una presarcopenia, una sarcopenia, que va a tener como consecuencia un aumento de la debilidad o de la fatiga. Si esto no se corrige y continúa avanzando, pues el paciente va a experimentar limitaciones funcionales.
que vamos a observarlo en forma de disminución de la velocidad del paso. Y si esto no se corrige, pues ya vamos a observar una discapacidad en el paciente que va a tener como consecuencia una inactividad física. En función del grado de todas estas consecuencias, podemos observar una mayor o una menor fragilidad. Si esto no se corrige, pues puede desencadenar en el inicio no programado en diálisis o la muerte del paciente. La intolerancia al ejercicio, la disminución del ejercicio en la enfermedad renal, pues va a tener muchos factores que van a influir. Vamos a tener factores cardíacos, vasculares, la enfermedad renal en sí misma, factores neurológicos, pulmonares y, como hemos visto en la charla anterior, pues factores musculares. ¿Cómo intentamos corregir o disminuir estos efectos? Pues con un buen plan de alimentación y de ejercicio y con una buena intervención nefrológica, intentando controlar la diabetes, por ejemplo, o la hipertensión arterial y asegurarnos, monitorizando, de que el paciente es cumplidor. ¿Cómo valoramos la capacidad funcional? La podemos valorar de distintas maneras. Tenemos las medidas fisiológicas de la capacidad funcional, que serían en laboratorios y serían un poquito más complejas porque necesitaríamos de personal y de aparatos un poquito más complejos, no lo podría hacer cualquiera. Tenemos también las medidas de la capacidad funcional, lo que denominamos test funcionales de campo, y las medidas de la actividad física directamente por parte del paciente. ¿En qué consistirían las medidas de la capacidad funcional en el laboratorio? Pues pruebas submáximas, test de ejercicio máximo, la dinamometría estaría a caballo entre las medidas de campo y las que os estoy contando, las de laboratorio, porque la dinamometría manual pues es muy sencilla, es un aparatito que simplemente es apretar. Las del tren superior, pero las del tren inferior, pues muchas veces son aparatos un poquito más complejos, más grandes, que no se puede tener en cualquier sitio. Las test de capacidad funcional, pues tendríamos los test de los 6 minutos, las sentadillas, el SPPB, los test del talón, las escalas de independencia, la escala de Bartel, de Karnowski, que es muy utilizada en cáncer, las escalas de esfuerzo, de Borg, y luego tendríamos pues podómetros, acelerómetros, que eso es simplemente el paciente que nos daría el resultado en función de lo que le dé el aparato. Aquí os presento un estudio que fue derivado de la encuesta NANES, que evaluó a 11.586 pacientes, de los cuales unos 2.000 tenían enfermedad renal. Se analizaron datos de composición corporal, como el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, el porcentaje de masa grasa o de masa magra, y se determinó la actividad física que realizaban en función de los METs consumidos a la semana. Observaron cómo aquellos pacientes que realizaban más actividad física, pues el porcentaje de mortalidad era menor. En este otro estudio se valoraron a 350 pacientes que tenían un estadio 2-5 de la enfermedad, no estaban en diálisis, y se valoraron con el test SPPB, con el Mini-Mental y con la escala de Lawton y Brody, que es una escala que se utiliza para valorar las actividades instrumentales de la vida diaria. Que observaron que aquellos pacientes con una baja funcionalidad determinada con el test SPPB presentaban una mayor probabilidad de morirse o una disminución en la tasa del filtrado glomerular. De la misma manera, los pacientes que presentaban una menor puntuación en la escala de Lawton, pues también presentaban una mayor probabilidad de disminución de la función glomerular. Como conclusión, llegaron a que bajas puntuaciones en el test de capacidad funcional SPPB, pues estaba asociado fuertemente a un aumento de la mortalidad. Si os fijáis en la pantalla, acaban de aparecer las curvas de mortalidad de Kaplan-Meier, y observamos cómo, en función de presentar una puntuación en el test SPPB mayor o menor, pues la mortalidad aumentaba. De la misma manera en el Mini-Mental o en la escala de Lawton y Brody. La otra gráfica pues sería un compendio de las tres medidas anteriores, y evidentemente si las otras 3 medidas pues aumentaba la mortalidad, pues, obteniendo peores puntuaciones, pues globalmente pues iba a salir lo mismo. Aquí vemos cómo recorrer menos metros en 6 minutos pues se relaciona también con una mortalidad mayor, tanto en un análisis univariante como multivariante con regresión de Cox. Este estudio, pues vemos la asociación entre la actividad física y la mortalidad. Aquí se recogieron datos de 3 centros. Si os fijáis, la media de edad era distinta y el filtrado glomerular también en cada uno de los centros. Evaluaron la funcionalidad con el test de los 6 minutos, con el TUTG y la fuerza muscular. Observaron cómo una disminución o peores resultados en cada una de estas fuerzas, en cada una de estos test de funcionalidad, y una disminución en la fuerza muscular con la dinamometría,
pues se relacionaba con una mayor mortalidad. Os voy a presentar los resultados que hemos obtenido de valorar la mortalidad y la capacidad funcional. Esto, como dije anteriormente, es parte de mi tesis doctoral. Evaluamos a 225 pacientes con el test SPPB y realizamos un estudio de mortalidad a 8 años. Bien, ¿en qué consistía? Realizábamos el test SPPB como método de screening. Si el paciente presentaba una puntuación alta o era capaz de realizar los otros test que habíamos escogido de funcionalidad, que era el test de los 6 minutos, el TUTG y las sentadillas, pues se evaluaba completo con estos 3 test. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque no existe una herramienta de valoración de funcionalidad perfecta. Siempre va a haber pacientes que pueden hacer unos y no pueden hacer otros. Por eso hay que escoger aquellos test que mejor se adapten a nuestra población. Y muchas veces la combinación de varios test pues nos va a dar una información mejor que si solo escogemos uno. Bien, eran 225 pacientes, 148 eran hombres. La media de edad no fue estadísticamente significativo, si bien las mujeres eran ligeramente mayores. En el periodo de estudio murieron 50 pacientes, que representa más o menos un 22%. Las causas principales fueron cardiovasculares. La media de edad fue mayor, evidentemente, en los pacientes que fallecieron y murieron más hombres que mujeres. Aquí veis el porcentaje en función de los grupos de edad y vemos cómo el porcentaje mayoritario era los pacientes que presentaban una edad entre 75 y 84 años. Y evidentemente también vamos a observar una mortalidad mayor en ese porcentaje porque es el más numeroso. Si os fijáis, los pacientes menores de 55 años no falleció ninguno. ¿Qué marca o dónde observamos un mayor porcentaje de mortalidad? En los pacientes que iniciaban la consulta ERCA o que estaban en consulta ERCA un tiempo menor a 6 meses. Realmente pensamos que es así porque digamos que no habíamos tenido tiempo de actuar, de hacer prescripción de ejercicio, de nutrición y bueno, pues muchas veces ya venían con un estadio avanzado, ya muy deteriorados y no daba tiempo a poder intervenir. En esta tabla vemos los parámetros de nutrición corporal, y de composición corporal en función de los que murieron y nos vemos cómo tanto la composición corporal como el resto de parámetros pues era un poquito peor en los pacientes que fallecieron. Aquí vemos la capacidad funcional tanto en hombres como en mujeres y vemos cómo las mujeres presentaron un mayor porcentaje de limitaciones moderadas y severas valorado con el test SPPB y en el caso de los hombres pues presentaban un mayor porcentaje de mínimas o limitaciones leves. Aquí vemos en los estratos de edad, vemos cómo los pacientes jóvenes no presentaron ni limitaciones severas o moderadas y en el caso de los pacientes mayores de 85 años pues no presentaban mínimas limitaciones, observando que a partir de 75 años pues aumentaba el porcentaje tanto de limitaciones moderadas como severas, disminuyendo las limitaciones mínimas o leves. En función del test SPPB vemos cómo la mortalidad aumenta en pacientes que tienen alguna limitación, siendo mayor en los pacientes que presentaron limitaciones moderadas y en el caso de los que presentaban mínimas limitaciones, pues la mortalidad era menor, simplemente fallecieron 4 pacientes. En esta gráfica solo observamos a los pacientes que fallecían y vemos cómo en función indistintamente de la funcionalidad que presentaban, pues era el porcentaje del grupo de pacientes que mayor mortalidad presentaba. Aquí vemos las curvas de supervivencia del test SPPB. Vemos cómo aquellos pacientes que realizaban el test o que obtenían en el test una puntuación mayor presentaban un mayor tiempo de supervivencia, que era de 103 meses, frente a los que presentaban más limitaciones, que en el caso de las severas pues era un tiempo estimado de 48 meses. Con los 6 minutos marcha pasa un poquito lo mismo, establecimos como punto de corte 400 metros y aquellos pacientes que recorrían una distancia mayor a 400 metros en esos 6 minutos sobrevivían más, con un tiempo estimado de 97 meses. El test de levántate y anda, el TUTG, de la misma manera, aquellos pacientes que realizaban el test en un tiempo inferior a los 10 segundos, pues sobrevivían más. En el caso del test de las sentadillas, nosotros hacemos las 4 variantes. Simplemente os voy a poner la variante STS5 y STS60 porque la STS5 y la STS10 lo que me mide es tiempo y el 30 y el 60 lo que me mide es el número de sentadillas que hacen en esos segundos, en 30 y en 60. Entonces, bueno, pues vemos cómo con el STS5 aquellos que realizan las 5 sentadillas en un tiempo menor a los 12 segundos sobrevivían más.
con un tiempo estimado de 100 meses. En el caso del STS-60, aquellos pacientes que realizaban más sentadillas en 1 minuto, pues también tenían una supervivencia mayor. Realizamos un análisis univariante de Cox para ver cómo influye en la mortalidad cada uno de los test y vemos cómo todos los test pues influían. En el caso del SPPB de los 6 minutos o de las sentadillas en 30 y en 60 segundos, pues obtener un tiempo mayor, o sea, una puntuación mayor era un factor protector frente que al realizar más tiempo el TUTG y las sentadillas, pues era un factor de riesgo de mortalidad. En los modelos multivariante obtuvimos 2 y vemos cómo la inflamación está fuertemente asociada a la mortalidad, mientras que una albúmina, cuanto más alta la albúmina, cuanta más puntuación en el SPPB o cuanto más agua, más porcentaje de agua intracelular, pues los pacientes sobreviven más. Pues como conclusiones, la capacidad funcional juega un papel importante en la mortalidad de pacientes con enfermedad renal crónica interrelacionado con el binomio nutrición-inflamación independientemente de la causa de mortalidad. De ahí la importancia de incluir la valoración funcional dentro de la monitorización de la valoración nutricional del paciente con enfermedad renal. La mortalidad aparece en nuestro estudio los primeros 6 meses en consulta ERCA. Los hombres con una edad comprendida entre 75 y 85 años presentaron las mayores tasas de mortalidad. La disminución de la funcionalidad determinada con cualquiera de los test de capacidad funcional pues supone un menor tiempo de supervivencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, realmente presentaciones sumamente interesantes y con un amplio contenido científico que lo ponen a uno a pensar en no solo en el paciente renal, sino también en diversas patologías que se beneficiarían de esta aproximación. Pues hemos tenido una serie de preguntas muy interesantes, todas ellas. Tenemos unos 8 minutitos, o sea que intentaremos responder la mayor cantidad que podamos. La primera sería para el doctor Alberto Pérez. La pregunta es, ¿los pacientes con enfermedad renal crónica debería prescribirse la actividad física? ¿Existe alguna recomendación general de actividad física para este tipo de pacientes? Bien, creo que se me escucha perfectamente, ¿verdad? Sí, la respuesta rápida y simple es sí. No solo prescribir actividad física o recomendar actividad física, sino también ejercicio físico, entendiendo la diferencia que tienen ambos, ¿verdad? Es decir, la actividad física sería esa parte que haría el paciente durante el día a día, cualquier actividad que mejore que aumente su metabolismo basal, o puede ser ir caminando al trabajo, o darse algún paseo durante los periodos en los que esté trabajando, realizar ahí paradas activas. Y luego, por otro lado, desde luego sería imprescindible que se le prescribiera y tomara parte el paciente en un programa de ejercicio físico estructurado, planificado, periodizado. Y esto, lógicamente, los beneficios que van a tener ambos son el ejercicio y la actividad física son muy buenos, pero desde luego son diferentes y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a la prescripción, generalmente hay una tendencia ahora a que todos los pacientes, sea cual sea su patología, tiendan a seguir las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte para un adulto sano, es decir, las recomendaciones de ejercicio para cualquier adulto sano. De forma que se vaya progresando en función de esa patología de cara a alcanzar esos requerimientos mínimos que cualquier adulto, como digo, sano, debe seguir en lo que respecta a ese programa de ejercicio físico. Muchas gracias, doctor. Gracias. Para la doctora Guillermina, dentro del tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica, ¿sería entonces indispensable ejercicio físico y nutrición? ¿Habría uno más importante que otro o son complementarios? Yo creo que son complementarios. Yo tengo una visión global del paciente en la cual lo mismo que como nefrólogo trato la insuficiencia renal, tengo que verle como un conjunto en el cual lo mismo que anemia, metabolismo mineral óseo, la nutrición debería de ser incluida, ya que puede aumentar una malnutrición, la morbimortalidad, y nutrición sin
ejercicios son complementarios. No se puede, como bien decía el anterior ponente, hay que verlo adecuado a las características del paciente y de forma progresiva, pero yo creo que no se puede hablar del paciente con enfermedad renal crónica, sino en sentido amplio, como un conjunto, y todo es complementario. Muchas gracias, doctora. Por aquí hay otra pregunta que entiendo que es para Alberto Pérez. Preguntan, ¿existe alguna contraindicación para la prescripción de ejercicio físico en el paciente con enfermedad renal crónica? Contraindicación ahora. Contraindicación. Bien, vamos a ver. Redundo un poco sobre lo que comentaba antes y también bueno, ha hecho incidencia la doctora Guillermina Barril. La progresividad, la progresión en ese programa de entrenamiento es muy importante. Lógicamente no podemos empezar con una muy alta intensidad de un ejercicio o con ejercicios tremendamente complejos con personas que no están habituadas a realizar ese ejercicio. Entonces, teniendo esto en cuenta y partiendo también y escuchando mucho al paciente, las personas cuando empiezan a realizar ejercicio físico enseguida nos van a dar pistas de por dónde debemos ir y no debemos ir. Entonces, como ejercicios contraindicados no hay ninguno. Quizá durante diálisis, bueno, pues sí que utilizar grandes cargas en un entrenamiento de fuerza pues probablemente no sea lo más adecuado a nivel vascular, pero se puede realizar entrenamiento de fuerza. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, utilizando lastres en vez de cargas externas, forma de pesos que supongan bueno, pues un estrés, maniobras de valsalva o un estrés cardiovascular muy grande. Entonces, es adaptar a las condiciones del paciente el ejercicio físico y, sobre todo, es muy importante también escuchar al paciente, porque uno de los grandes limitantes también que nos encontramos es la adherencia al ejercicio. Y si no conseguimos adherir al paciente, va a ser tarea perdida. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, para Ángel, hay una pregunta que dice, ¿en tu experiencia sería importante objetivar la funcionalidad en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, de acuerdo a los datos que has presentado? Sí, evidente. A ver, junto a lo que estaban diciendo tanto la doctora Barry como el doctor Pérez, si tú haces un programa de ejercicio, pues al final tú tienes un objetivo, que es que el paciente mejore. Si mejora su funcionalidad, pues un poquito lo que hemos visto a lo largo de todas las charlas, en principio la nutrición estaría mejor, va a mejorar su filtrado o vas a lentecer esa progresión de la enfermedad renal y posiblemente también la mortalidad. Entonces sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Ángel. Pues creo que no hay ninguna otra. A ver. No. Bueno, nada, no me queda más que agradecerles a todos los ponentes, a todos los participantes que nos escucharon. Realmente charlas muy interesantes. Creo que el binomio músculo, ejercicio físico y nutrición en el paciente renal crónico, que es el que nos estamos enfocando ahora, en mi opinión es indispensable, pero probablemente tendríamos que llevarlo, ¿no?, a una esfera mayor y en toda la población, básicamente ejercicio físico y nutrición, probablemente, como decía el doctor Alberto, perdón, tengan grandes beneficios y por lo tanto logremos superar enfermedades crónicas no transmisibles de las cuales estamos viviendo actualmente. No quiero alargarme más, ya estamos justamente en tiempo. Muchas gracias a todos los ponentes por el tiempo que han dedicado y la preparación que han tenido y a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar allí. Quedamos atentos ante cualquier duda o pregunta a través del correo electrónico. Y sin más, gracias. Buena tarde.